Y dice Hechos 2:42, lo vamos a decir todos juntos, y perseveraban todos juntos. Vamos, 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos de nuevo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia local, en este caso de Jerusalén, pero como debe participar toda iglesia que se denomina cristiana, como iglesia de Cristo, debe perseverar en estas 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles, que dijimos que era la enseñanza de los apóstoles, que no era otra cosa que las enseñanzas de Jesús. En la comunión unos con otros, en el compartir, en el estar juntos, en el preocuparse unos por otros, en el partimiento del pan, que es lo que vamos a ver ahora, la cena del Señor, y en las oraciones. El pueblo de Dios se reunía, como también lo hacemos acá, aunque no viene toda la iglesia, y te invitamos otra vez a venir a participar, se reunía para orar al Señor. Entonces, el domingo pasado, acerca respecto a ordenanzas, que nosotros vemos en la palabra que hay 2, que son el bautismo, que es lo que Mauricio nos enseñó el domingo pasado, y en segundo lugar lo que veremos en el día de hoy, que es la cena del Señor. La palabra de Dios la llama también mesa del Señor o el partimiento del pan, como vimos acá en Hechos 2:42. Ahí les pongo en el apunte una definición acerca de qué es la cena, y dice así: primero, la cena del Señor es un recordatorio. El motivo principal es recordar al Señor, no hay otro. La cena del Señor es una celebración por medio de la cual, y a través de los símbolos instituidos por el Señor Jesucristo, que fueron el pan y el vino, recordamos su muerte y sacrificio por amor a nosotros. Es un encuentro de comunión con Dios y con los cristianos, el cual nos humilla y exalta a Cristo, reconociendo que no hay ningún mérito en nosotros en la salvación, en la cual, en la salvación, toda la gloria es de Él. Ahora bien, ¿quién instituyó la cena del Señor? ¿Qué significa? ¿Quién debe participar? Lo vamos a ver en estos minutos. La institución de la cena del Señor. Bueno, el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando estaba a punto de ser entregado y dar su vida en rescate por muchos, instituyó la cena del Señor. Y aparece en los primeros 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Juan relata otro aspecto del aposento alto, en el cual comparte un montón de enseñanzas muy valiosas acerca de lo que Jesús le compartió a los discípulos, pero no relata en sí cuando el Señor instituye el pan y el vino. Y Pablo también lo hace en 1 Corintios 11:23. Vamos a leer, cada uno en sus Biblias, en Lucas y en 1 Corintios. Vamos a tocar los 2 pasajes que considero detallan más en todo lo ocurrido. Vamos primero a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Hoy no les puse los versículos para que lo busquemos cada uno en nuestras Biblias. Lucas 22, vamos a arrancar del versículo 7, así entendemos un poco lo que estaba pasando, ¿sí? El Señor, ya eran las últimas horas, los últimos momentos antes de ser entregado. Era la última Pascua en la cual Jesús iba a compartir con los discípulos. Ahora vamos a ver qué significa esto de la Pascua. Y dice así la palabra de Dios: llegó el día de los panes sin levadura,
La Pascua y los panes sin levadura era prácticamente la misma fiesta. Se acuñó decirle los panes sin levadura, pero era la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y Juan, los demás evangelios dicen que envió a 2 discípulos, acá Juan nos aclara que fueron Pedro y Juan, diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, a la ciudad de Jerusalén, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparen allí la Pascua. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Bueno, ¿qué era esto de la Pascua? En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se encontraba cautivo, esclavizado, ¿dónde? En Egipto. Muy bien. Y Dios, por medio de las plagas, por medio de, como dice la Biblia, ¿no?, de su brazo extendido y su mano fuerte, libera al pueblo. Bueno, la última plaga, y voy a tratar de ser lo más rápido posible en esto, era la muerte de los primogénitos. Dios había determinado que iba a enviar a su ángel, dice, para herir de muerte a cada primogénito de cada familia. Pero había dado la ordenanza a Moisés de que su pueblo tenía que hacer un sacrificio pascual. Un cordero inocente, alguien que tenga que pagar por el pecado de otro. Y de ahí viene también el sacrificio de Cristo. Y tenían que utilizar esa sangre de ese cordero para pintar, rociar los dinteles de la puerta, los marcos de la puerta. Entonces el ángel, cuando ocurría esta plaga, iba a pasar por cada casa y si veía la sangre del cordero, iba a pasar de largo, iba a saltar, eso es lo que significa la Pascua, pasar de largo, saltar, Pesaj, ¿sí? Muchos judíos se refieren a la Pascua como Pesaj, eso significa exactamente, saltar. El ángel saltaba, pasaba de largo, no hería de muerte a los primogénitos de esa casa, pero sí las que no tenían. Y así ocurrió en el pueblo egipcio, mucha mortandad, mucha muerte, y así Dios liberó. La Pascua en el pueblo judío la hacían todos los años y simbolizaba la liberación del pueblo de Israel. Hacían una ceremonia bastante larga, muy solemne, en la cual se sacrificaba un cordero. Por eso Lucas dice en el versículo 7, llegó el día en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. También esto lo dice Marcos. Y pasaban copas, 4 copas, y cada una tenía su significado. No lo vamos a leer ahora, pero sí los judíos y Jesús y sus discípulos eran bastante conscientes de lo que esto significaba. Ellos leían, quizás la primera iglesia leía este pasaje y no teníamos que explicarle lo que era la Pascua, ya lo sabían. Bueno, nosotros tenemos que traerlo a la mente porque tenemos que entenderlo en su contexto. Entonces estaba ocurriendo esto, estaban celebrando la Pascua, celebrando que un día Dios había liberado a su pueblo de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Y llegamos a este versículo 14 de Lucas 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa Jesús, ¿no?, y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Yo pensaba, ¿no?,
Jesús todos los años, desde niño, nos dice la Biblia, que sus padres cumplían con este rito, hasta hoy celebrando todos los años la Pascua. Pero esta Pascua no iba a ser igual. Esta Pascua Él iba a ser el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Y no puedo dejar de pensar en el versículo 7, lo leía una y otra vez, que Lucas y Marcos dicen, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y en esta Pascua Jesús fue ese Cordero que iban a sacrificar. Y el Señor dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y vamos a abrir en 1 Corintios 11, acá el apóstol Pablo. Pasan, si no me equivoco, 20 años de cuando ocurre esta cena. Pablo escribe acerca de esto en 1 Corintios 11. Primera Corintios 11. Dice el versículo 23. Porque yo recibí, Pablo estaba hablando, enseñándoles a la iglesia de Corinto, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, lo leímos recién, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, vimos que todo esto estaba ocurriendo durante la Pascua. Jesús estaba con sus discípulos ya a punto de ser entregado. Era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua y Jesús fue ese Cordero. Y antes de ser sacrificado, antes de dar su vida, antes de ser entregado, el Señor instituye esto. Que hagan memoria de Él a través del pan que representa su cuerpo y a través del vino que representa su sangre. Y yo pongo acá en el apunte, a través de estos símbolos, veremos a continuación, el propósito es recordar. El propósito de la cena del Señor, de la mesa del Señor, es recordarle. Recordar su sacrificio, traer a la memoria. Y yo pongo acá en el apunte, también para los judíos, para el pueblo de Dios, recordar no era simplemente como recordamos nosotros hoy en la actualidad. Que por ejemplo, me acordé que el mes pasado ocurrió tal acontecimiento. No, el recordar para ellos tenía que ver más con el significado. A ver si lo pongo acá. Poner en el corazón el profundo significado de este encuentro y considerar el costo del mismo. No era simplemente, bueno, recuerdo que Jesús murió, que dio su cuerpo, que sobre su cuerpo fueron llevados nuestros pecados y que derramó su sangre, y ya está. No, era traer al corazón lo que eso significaba, lo que eso implicaba. No es un mero acto de recordar, por así decirlo. De bueno, recuerdo que Jesús murió y ya está. No, es traer al corazón el significado
lo que eso conllevó para Cristo, el que diera su vida por vos y por mí. Entonces vemos el pan. ¿Qué simboliza el pan? Bueno, el cuerpo del Señor Jesucristo. Acá sí doy los pasajes, así avanzamos rápido. Dice Lucas 22:19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Lo mismo que hacemos acá. En un momento alguien ora por el pan, se parte y se reparte a todos los que estamos reunidos. 1 Corintios 11:23. Ya lo hemos leído, pero lo leemos rápidamente, así nos queda. Porque yo recibí del Señor, estamos viendo qué significa el pan. Lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. No significa que el pan, esto lo quería decir, que el pan sea el cuerpo del Señor. Simboliza el cuerpo del Señor. Porque el Señor Jesús también dijo un montón de veces, yo soy la puerta. Y no significa que Jesús era una puerta. Dijo, yo soy el camino. Y no significa que Jesús era una calle a través de la cual caminar. Era una metáfora que significaba otra cosa. Él dijo, yo soy la vid. Y Jesús no era una planta. Era una enseñanza. Imaginarnos eso, el camino, la vid, la puerta, que representaba lo que Jesús era, que a través de él, que es el camino, dijo, yo soy el camino, se podía llegar a Dios. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrares será salvo. Bueno, acá dice, esto es mi cuerpo, que representa, simboliza, por eso es un símbolo, el cuerpo del Señor. 1 Corintios 10:16, lo tienen en el apunte. El pan que partimos, dice Pablo, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y yo puse acá, ¿no? La muerte de Jesús no fue un accidente. Quizás alguien que no conoce a Cristo, o mismo vos, podés estar pensando en esta hora, bueno, pobre Jesús, mirá lo que le pasó. Llevó una vida limpia, una vida honesta, hizo buenas obras y mirá cómo le pagaron. No, todo esto no fue un accidente. Fue determinado por Dios en la eternidad antes de la fundación del mundo. Estaba destinado que el Señor Jesucristo, su Hijo único, su Hijo unigénito, iba a sustituirnos, ahí el término, la enseñanza de la sustitución. Iba a ocupar nuestro lugar en la cruz, el lugar que merecíamos nosotros por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús iba a morir en nuestro lugar. Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pongo algunos pasajes que representan eso. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Dios lo entregó por todos nosotros. Jesús mismo dice, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y la pongo para volverla a tomar. Y el Señor al tercer día resucitó. Pero no fue un accidente, ni fue un acto establecido por los hombres, estaba establecido por Dios en la eternidad. Dice Pedro en el libro de los Hechos, en su prédica, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Fíjense lo que dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue algo fortuito, no fue algo de la casualidad. Estaba determinado por Dios. Y la palabra de Dios dice, no lo puse acá. Con todo eso, además de todo haber sufrido,
haber sido escupido, escarnecido, golpeado, desnudado en la cruz. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarle. Y Jehová, el Señor, Dios, quiso quebrantarle por amor a vos y por amor a mí. Y no podemos entender cómo el mismísimo Dios, el unigénito Hijo de Dios, entregó su vida por vos y por mí. Y cada vez que estamos participando del pan, tenemos que pensar esto, hermanos. Y somos tan indiferentes muchas veces, que a veces decimos, bueno, hoy no vengo. Y mirá si el Señor hubiera dicho lo mismo. Bueno, no voy a morir, no, al final no. Lo que le costó al Señor la salvación. Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Es tomar a la ligera lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Miren lo que dice 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados, los míos, mis pecados y los tuyos, hermano, en su cuerpo. Cada vez que estamos participando del pan, simboliza eso. Que llevó nuestros pecados, los que cometí hoy, y que ya me perdonó, pero los llevó en su cuerpo. Dice sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, por la herida del Señor Jesucristo, fuimos sanados, fuimos salvados, hermanos. Isaías 53:6, mas Jehová, cargó en él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Qué significado tan profundo? Y cuando venía para acá pensaba, Señor, algo tan simple como es un pan y como es el vino, representa algo tan profundo que no puedo explicarlo. Pero quiera Dios que mediante estas palabras, que son palabras de Dios, podamos tomar un poco más de conciencia cada vez que participamos, porque muchas veces lo tomamos a la ligera. Pero fíjense el alto precio que se tuvo que pagar por nuestra salvación. Él, el Señor Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué simboliza la copa o el vino? Decimos la copa porque en los evangelios dice tomó Jesús la copa, pero es el vino, ¿sí? Bueno, representa, así como el pan representaba el cuerpo de Cristo, la copa simboliza la sangre del Señor Jesucristo. Y leemos en Lucas y en 1 Corintios, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y Pablo dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y Pablo también dice un capítulo antes, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Referido al pan, Pablo decía algo parecido. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora está diciendo acerca de la copa, de la sangre. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Bueno, la copa, el vino, representa la sangre del Señor que fue derramada por cada uno de nosotros. Yo pongo acá en el apunte, la sangre de Jesús fue el precio de nuestro rescate. Este sacrificio no iba a ser como todos los anteriores. Y cuando yo leía esto pensaba en tantos años, cientos de años, celebrando las Pascuas, celebrando los sacrificios, derramando sangre de animales inocentes que apuntaban a lo que había de venir. ¿Y qué había de venir? Este sacrificio. Este es el sacrificio.
Y dice Hebreos 9:22, de hecho, la ley de Dios, exige que casi todo sea purificado con sangre. Todos los pactos en el Antiguo Testamento, la mayoría se sellaban con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Otra versión más conocida dice, no hay remisión de pecados. Y miren lo que dice Levítico. Todo esto lo dice el Antiguo Testamento referido a esto de la sangre, ¿no? Levítico 17:11. Porque la vida de toda criatura, de toda la criatura que se sacrificaba, está en la sangre. Yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación, que es el perdón, por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión, no hay propiciación. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué pasaba? Se sacrificaba un cordero pascual en la antigüedad y dice que eso no lograba quitar el pecado. Por eso Hebreos dice que constantemente, no sé, creo que no lo anoté, constantemente se tenían que seguir sacrificando porque no lograban quitar los pecados. Pero no así la sangre de Cristo, que dice que quitó el pecado. Y miren cuál fue el precio que pagó el Señor. 1 Pedro 1:18, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, Pedro está diciendo, sabiendo que ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El Señor no pagó con dinero nuestra salvación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dijimos que no era algo fortuito, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Cuál fue el precio que se pagó por nuestro rescate? La sangre de Cristo. Y acá entra el término redención, que significa comprar. Se usaba en el mercado de esclavos. Iban a un mercado de esclavos, se pagaba un precio por un esclavo y lo compraban, lo redimían. Bueno, el Señor usó ese término referido al precio que Él pagó por nosotros. Éramos esclavos, estábamos esclavizados por el enemigo, por el pecado, y Jesús pagó un precio para rescatarnos, para redimirnos. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre, su vida, y es representada en la copa que compartimos todos juntos. Entonces, otra vez, el Señor llevó sobre su cuerpo, en la cruz, nuestros pecados. Ocupó nuestro lugar, fue el Cordero sustituto, el que pagó en lugar nuestro. ¿Y qué fue el precio que pagó? Su sangre. ¿Cómo representamos eso? En el pan y en el vino. Y yo pongo acá en el apunte, ¿no? Medio un juego de palabras. La última Pascua, la primera cena. Porque ya no iba a ser más necesario seguir sacrificando corderos de la Pascua, aunque el pueblo judío lo sigue haciendo. Porque Jesús fue el cordero de la Pascua. Todos los sacrificios que se celebraban en la antigüedad apuntaban a Cristo. Cristo fue ese cordero de esa Pascua que tenía que ser sacrificada. El sacrificio de Jesús fue perfecto, capaz de salvar a todos aquellos que se apropien de Él en arrepentimiento y fe. Acá lo pongo al texto que quería acordarme y no me acordaba. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, lo que se hacía en la antigüedad, no pueden quitar los pecados. Eso era el antiguo pacto. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces
La 1960 dice continuamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No podían quitar los pecados. Podían cubrirlos, podían un año más, y otra vez sacrificar un animal inocente, y otra vez, y así continuamente, dice la 1960. Hasta que vino el Señor Jesucristo. Y un día Jesús caminando, Juan el Bautista lo ve y les dice a todos los que estaban con él, por Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús, por medio de su sacrificio, a todos los que se acerquen a Él en arrepentimiento y fe, puede quitar los pecados, puede verte santo, puede santificarte, puede purificarte y hacerte un hijo suyo. El Señor Jesucristo satisfizo la justicia perfecta requerida por Dios para perdonar los pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, como dice la Biblia, y hoy ofrece perdón a todos los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y acá pongo una frase que me gustó mucho. Él llevó nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Qué lindo, que si sos un hijo de Dios, si recibiste a Jesucristo como tu Salvador, hoy, al acercarte a la mesa de la comunión, podamos ser un poco más conscientes. Somos humanos y en nuestra mente quizás no tomamos dimensión de la real medida de lo que esto ocurrió. Pero que a través de la palabra de Dios podamos acercarnos más y más a la cruz y decirle, Señor, gracias, porque mereciendo la condenación, me diste la salvación. Estando condenado, me justificaste. Llevaste mis pecados y me diste salvación. Me hiciste hijo tuyo. Y Juan puede decir, miren qué amor nos ha dado el Padre para que se nos llame hijos de Dios. Vos podés ser llamado hijo de Dios. Y la Nueva Versión Internacional dice, y lo somos. Fíjense en 1 Juan 3:1. Qué gran amor nos dio el Padre para que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Hermanos, vos y yo, si fuimos salvados, si fuimos perdonados, Dios nos hizo hijos suyos. Y qué sacrificio, qué entrega. Pablo dice en Filipenses 2 que el Señor se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, se vació para salvarte a vos y a mí. Y qué humildad para pedir que le recordemos a través del pan y el vino. Las personas grandes de este mundo, si se quiere, piden que se las recuerde de otra manera, ¿no? Haciendo una estatua, haciendo algo gigante. Y el Rey del universo, el Rey de gloria, pide que le recordemos a través del pan y a través del vino, que significa su cuerpo entregado por nosotros y su sangre derramada. Él llevó nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. ¿Quién debe participar de la cena del Señor? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. No hay una instrucción bíblica respecto a esto, pero sí encontramos una práctica en la iglesia primitiva. Yo lo voy a explicar de esta manera. Y está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra, Pedro había predicado y dice que se convirtieron como 3.000 personas. Los que recibieron a Cristo en su corazón, eso significa, fueron bautizados.
no el bautismo del Espíritu Santo, que ya lo habían obtenido en el momento de creer. Eran bautizados los que explicó Mauricio el domingo pasado. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia de Jerusalén como 3.000 personas, a la iglesia local de Jerusalén. Todo lo que estamos estudiando estos domingos, ¿no? La iglesia universal, la iglesia local, el bautismo. Bueno, creyeron en el Señor, recibieron su palabra, fueron bautizados con el bautismo de agua y se añadieron a la iglesia local de Jerusalén como 3.000 personas. Y dice de estas personas que recibieron a Cristo y se bautizaron, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, participar de la cena y en las oraciones. ¿Quiénes participaban del partimiento del pan en la iglesia de Jerusalén? Bueno, los que recibieron su palabra, los que habían creído y los que fueron bautizados. Es por eso que se toma como, y también por una cuestión de orden, que aquellos que han creído en el Señor y han dado este paso de obediencia de haberse bautizado y pertenecen a la iglesia local, participan junto con la iglesia local de esta celebración, del pan y del vino. Entonces, pasamos en limpio, y no quiero tampoco demorarme mucho explicando este asunto. ¿Quiénes participaban en la iglesia? Los que habían creído, los cristianos. No puedes participar de algo que vos no crees o que no entendés. Producto de haber creído, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia local. Como decir, pertenece a la iglesia de Liniers, porque creyó en Cristo, porque se bautizó y está en comunión con nosotros. Y producto de eso, participa de la comunión y del partimiento del pan y de todo lo demás, ¿no? De las oraciones. Siguiente punto. ¿Qué hacer? A ver cómo estamos de tiempo. ¿Qué hacer antes de participar? Bueno, yo puse acá, requiere una preparación previa, ¿no? Venir a la cena del Señor. Venís hoy, 18:30. Pertenecés a la iglesia de Liniers, fuiste bautizado. Pues no es solo venir, prepararte como nos preparamos, te bañás, te cambiás, venís hasta acá. No se refiere a esa preparación. A hacerlo siendo conscientes y entendiendo el significado de esta celebración. Lo que venimos diciendo desde que empezamos la clase. Siendo conscientes del precio que el Señor pagó por nosotros. De humillarnos delante de su presencia. Señor, estoy acá porque vos ocupaste mi lugar, si no tendría la condenación. Y dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínese, dice, significaría esta palabra, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. A la luz de lo que representa esta celebración, siendo conscientes del alto precio que el Señor Jesús pagó por nosotros para salvarnos, debemos examinarnos a nosotros mismos, escudriñarnos, someternos a prueba cómo está nuestra vida, no venir de cualquier manera, no tomar sin entrar en conciencia. Venís por ahí discutiendo con tu mujer en el auto, entrás, participás y te vas. No es así. No significa que si discutiste con tu mujer en el auto, con tus hijos, los retaste, gritaste, no voy a participar. Examínese cada uno a sí mismo, pruébese, confiese sus pecados y participe del pan y la cena. Acá el pan y el vino. Acá yo pongo, no debemos tomar a la ligera el participar de los símbolos, sino examinarnos y confesar a Dios nuestros pecados, ya que Él es fiel y justo, como dice 1 Juan 1:9, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es un buen ejercicio entrar o venir a este lugar y entrar en oración y decirle al Señor que nos perdone, porque quizás cometimos pecados que ni nos dimos cuenta, pero le ofendieron de igual manera de aquellos pecados que sí nos dimos cuenta.
No significa que, porque vieron que pasa a veces, le pasamos la bandeja de los símbolos y a un hermano que por ahí no está bien, dice, no, no, hoy yo no participo. Si fuera por la dignidad personal, ninguno deberíamos participar. Todos somos pecadores. Todos le fallamos a Dios, en mayor o en menor medida, pero ofendemos a Dios de la misma manera. Y este pasaje dice, Pablo, pruébese cada uno a sí mismo, examínese, confiese sus pecados al Señor y participá. Si estamos acá en este encuentro de comunión, si fuiste salvo por la sangre de Cristo, te has bautizado y perteneces a esta iglesia, participá, hermano, habiendo hecho un examen de tu vida, habiéndole pedido al Señor que te perdone por errores que cometiste, quizás en la semana, no buscaste al Señor, no tuviste en cuenta a Dios, hicimos nuestra voluntad más que la de Él. Bueno, examinémonos y comamos así del pan y bebamos de la copa. Porque cuando nos acercamos hay gracia y perdón, como pongo acá, para nosotros cuando nos acercamos a Él. Entonces, en resumen, ¿qué hacer? Bueno, examinarnos a nosotros mismos. Examinar mi relación con Dios, examinar mi relación con el pueblo de Dios, porque no deja de ser un encuentro de comunión. No es que yo vengo y participo solo de la cena. El apóstol Pablo dice, todos participamos del mismo pan. Ahora vamos a tocar un pasaje en el punto que viene. Y considerar el significado de esta celebración. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la copa, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su cuerpo, del pan, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acércate, hermano, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Pedile perdón al Señor y participá, porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Bueno, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Acá Pablo, tienen abierto en 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, 27. Vamos a leer medio rápido. Prometo terminar en... No quiero prometer algo. Menos de 10 minutos. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera, el Señor Pablo viene enseñando acerca de la cena, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Acá yo doy pasajes, vamos a tratar de leerlos los más que podamos o rápidamente, pero pongo acá, ¿no? El apóstol Pablo viene enseñando desde el principio de la carta hasta el capítulo 7, 8 más o menos, problemas que había en la iglesia. Y había problemas graves. Partidismos, acuérdense que decían yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, el otro grupo, los que estaban atrás decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Cristo. Después Pablo nos cuenta de un caso de que alguien que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la mujer de su padre, y la iglesia no hacía nada. Miren si había problemas graves en la iglesia. Después les enseñó acerca del matrimonio y les enseñó cosas de los dones de la iglesia que estamos viendo estos domingos. Pero entiendo que cuando Pablo habla de participar de la cena indignamente, se refiere a participar teniendo faltas en la comunión con los hermanos y con Dios. Participar estando yo, estoy peleado con Zulma, nos odiamos a muerte con Zulma. Y nos sentamos los dos y participamos. Y Pablo dice no, es tomar indignamente por lo que significa este encuentro, que es de comunión. Y acá sí vamos a leer en 1 Corintios 10, extremadamente rápido, porque Pablo viene hablando de esto.
Y es bastante claro, viene hablando de la comunión. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Quiere hacer énfasis en que estaban todos juntos, la comunión. Todos en Moisés fueron bautizados. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos todos juntos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Participar de la cena del Señor indignamente es una falta a la comunión con el cuerpo de Cristo y por ende con el mismo Señor. Participar de los símbolos no estando en comunión con los hermanos y con Dios. Así que fíjate bien, y yo me tengo que fijar bien. El Señor Jesús, enseñando acerca de la ofrenda en el altar, no habla de esto, pero es un principio bíblico. Dice, si tú cuando estás presentando tu ofrenda, te enteras que tu hermano tiene algo contra ti, ve, arréglate y después vení a presentar la ofrenda. No sirve de nada si presentás la ofrenda estando peleado con el hermano. No, hay que arreglarlo. Y arreglarlo no es que tenés que ir a otra iglesia para no ver a este. No, Dios te llama a que te arregles con el hermano. Porque si no es participar indignamente. Últimos 2 puntos. La cena del Señor es una proclamación de la muerte de Jesús. Lo dice en todas los pasajes que anuncia la cena del Señor. Pero dice 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. La Nueva Versión Internacional dice proclaman la muerte del Señor. No solo recordamos, y es un acto de recordación, sino que al hacerlo estamos proclamando, predicando la muerte del Señor Jesucristo. Y puse acá, es una oportunidad para testificar a nuestros hijos y a los que están con nosotros. Busquemos rápido Éxodo 12, se los voy a leer, Éxodo capítulo 12, referido a la Pascua, no, pero bien podríamos trasladarlo a nosotros. Éxodo 12, 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, tus hijos te pregunten, ¿qué es este pan y este vino? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, versículo 27, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y cuando tus hijos y los míos, la gente que está a nuestro alrededor, nos pregunte, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Le podés hablar de Jesús. Esto significa que Jesús dio su vida por nosotros. Que el Señor derramó su sangre para salvarnos, porque éramos pecadores y merecíamos la condenación. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Qué lindo motivo para proclamar la muerte del Señor
a Jesús a nuestros hijos, a los que nos están viendo todo el tiempo. Y por último, la cena del Señor es una expectación de que el Señor Jesús viene por su iglesia. Y en todos los anuncios de la cena del Señor dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y Pablo dice, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una expectación, una expectativa de que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Y mientras tanto seguimos obedeciéndole, recordándole. Podemos cantar canciones que nos lleven a pensar en Cristo, orar, pero lo que el Señor instituyó fue netamente a través del pan y del vino. Y que hoy, cuando nos acerquemos, hermanos, lo hagamos con confianza, pero lo hagamos con un corazón limpio delante de Él, en paz con nuestros hermanos y siendo conscientes del alto precio que el Señor pagó por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este día, porque podemos abrir tu palabra y encontrar lo que tú has instituido a través del pan, a través de la copa, recordar al Señor Jesucristo en su muerte, y nos lleva a humillarnos delante de ti, Señor, y a reconocer y a darte gracias por el alto costo que pagaste por nosotros. Te pedimos, si hay alguien aquí, Señor, que no tiene esta esperanza, que no es un hijo tuyo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que tú obres en su corazón y que hoy pueda ser un día de salvación, de celebración, sabiendo que anunciamos el Evangelio y almas pasan de muerte a vida. En el nombre del Señor Jesús, amén.